Hola chicos, vamos a continuar ahora con la revisión de dos temas importantes del tópico de fisiopatología aplicada a problemas de nuestro grupo, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetóxico, que ustedes recordarán son las dos complicaciones agudas más frecuentes dentro de la diabetes mellitus. Y vamos a decir algunos puntos claves a recordar, ya que estos temas lo han visto con mayor extensión en las clases teóricas que ya han recibido. Ahora, dentro de la definición tenemos que recordar lo siguiente. La cetoacidosis diabética es una descompensación aguda de la diabetes mellitus. Según la literatura es más frecuente en la tipo 1, pero en la práctica clínica nos hemos dado con la sorpresa que la vemos con mayor frecuencia en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Y por qué? Nosotros recordaremos que la diabetes mellitus tipo 2 básicamente se ocasiona por un déficit absoluto o relativo de insulina con una resistencia a la misma en los tejidos periféricos. Ahora, ¿por qué se produce esa complicación en dicho tipo de diabetes? Generalmente se ocasiona por un estímulo, generalmente un estrés, que puede ser ocasionado por quemaduras, infecciones, cirugías, etc. Cualquier estímulo que cause estrés dentro del organismo puede descompensar el cuadro de diabetes mellitus tipo 2, ocasionando una cetoacidosis diabética. Como ya lo dijimos, es producida por un déficit relativo absoluto de insulina, y generalmente es mucho más frecuente que el estado hiperosmolar no cetóxico, generalmente es 6 a 10 veces más frecuente. Y recuerden eso siempre, chicos, que los libros podrán decir que es en el tipo 1, pero en la práctica clínica vemos que es más frecuente en la diabetes tipo 2. Generalmente la cetoacidosis diabética es el estado de nuevo de una diabetes mellitus, es decir, una diabetes mellitus que comienza a debutar. En la mayoría de casos en la práctica clínica comienza con un debut con una cetoacidosis diabética, generalmente un 20%, y la mortalidad en este caso es menor a un 5%. Más frecuente en este tipo de patologías es en mujeres de 40 a 50 años, pero tampoco no quiere decir que tampoco sea en los varones, pero más frecuente es el grupo de las mujeres. Ahora, ¿cuáles son los criterios a grosso modo para yo catalogar un estado de cetoacidosis diabética? Generalmente es una glicemia mayor de 250, un pH arterial menor a 7.3, un bicarbonato menor a 18, presencia de cetonuria o cetonemia y anión GAP mayor de 10. Esos son los criterios clásicos para nosotros catalogar un estado de cetoacidosis diabética. Ahora, el segundo tema que tenemos que hablar ahorita es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Y tú dirás, ¿qué es eso? Es el estado hiperosmolar no cetóxico, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Bueno, este síndrome hiperglicémico hiperosmolar se llama así ahora, chicos. ¿Por qué? Porque generalmente este problema es de 6 a 10 veces más raro que la cetoacidosis. Ahora, ¿por qué tenemos que mencionarlo? Por lo siguiente, porque es mayor la mortalidad. Mientras que la cetoacidosis es una mortalidad de 5%, en este tipo de problemas la mortalidad es 15%, así que tenemos que tener mucho cuidado. Y es más frecuente dentro de las personas mayores, llámese adulto mayor, personas mayores de 5 años. Ahora, ¿por qué se tiene que llamar síndrome hiperglicémico hiperosmolar y no su nombre anterior? Porque se han visto casos que, por ejemplo, este síndrome está asociado con acidosis. Si uno pensará, oye, pero entonces no sería una cetoacidosis diabética. No es así. Según la nueva literatura, generalmente el CECIL de la última edición menciona que el síndrome hiperglicémico hiperosmolar puede debutar con acidosis y con glucosas mayores a 600 y con trastorno de sensorio, estupor y coma y una osmolaridad sérica efectiva mayor a 320. Ahora, ¿por qué digo que puede debutar con una acidosis? Porque generalmente la acidosis en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar no es ocasionada por cuerpos cetónicos como la anterior, sino por la presencia de ácido láctico a consecuencia de la hipoperfusión que encontramos a este nivel. Ahora, los factores precipitantes, los más frecuentes, van a ser las infecciones, casi un 30-50%, y tenemos en este caso lo más frecuente una neumonía, una ictus, sepsis y una jeca. Ahora, es decir que todo paciente diabético que venía con cetoacidosis diabética, claro, previamente ya corroborada con los criterios ya mencionados anteriormente, tenemos que estar en la obligación de descartar cualquiera de estas patologías que mencionamos. Para esa razón tenemos que ir a una placa de tórax para buscar si presenta neumonía, un examen de orina para ver si ITU, y recordarán los criterios de sepsis, que ya lo han revisado, se ven en el campaign, y una jeca, obviamente. Con reacción inflamatoria, generalmente encontraremos leucocitos positivos que me puedan desencadenar o exacerbar una diabetes mellitus y me la pueden complicar con una cetoacidosis diabética.
La otra causa más frecuente es el tratamiento inadecuado con insulina, un 20-30% de pacientes. Y casos más raros, generalmente un infarto agudo de miocardio, que clínicamente son silentes, ya por la patología misma de la diabetes, por el daño a nivel de la microvasculatura, a nivel nervioso, y por lo tanto hacen que esos pacientes, estos infartos, sean silentes, indoloros, pero indoloros y asintomáticos. Generalmente son de 3 a 6%. Otras causas que me puedan precipitar una cetoacidosis diabética es una CB, por ejemplo, una pancreatitis también, que es una patología frecuente a nivel gastrointestinal, me puede exacerbar la diabetes, en este caso ocasionando cetoacidosis diabética, la falla renal, la hipohipernatremia, embarazo y cualquier patología que me eleve las hormonas contrarreguladoras, como en el caso de la Cushing, donde se eleva el cortisol, la acromegalia, donde se eleva o tenemos ciclos elevados de hormona de crecimiento o factor de crecimiento similar a insulina, tirotoxicosis, otro aumento de tiroidea, que me puede aumentar los niveles de T3 y T4, ocasionando mayor gluconeogénesis y mayor glucosa en sangre, intoxicación alcohólica, fármacos, por ejemplo los betabloqueantes, usados muy frecuente en falla cardíaca, los diuréticos, los calcioantagonistas y la fenitoína, y etcétera. Puede ser una lista infinidad de fármacos que me pueden exacerbar los cuadros de diabetes, ocasionando una cetoacidosis diabética. A ver, un poco de fisiología, a grosso modo, para recordar, y cómo se forman los cuerpos cetónicos. Nosotros recordamos que en sangre circulan los ácidos grasos libres. Ese ácido graso libre, para que pueda ser captado por el hígado, principalmente, o por los tejidos periféricos, tiene que entrar en forma de acetilcoenzima A, que va a ser precursor del ciclo de Krebs y por lo tanto el engranaje, todo este circuito. Nosotros recordamos que, por ejemplo, los carbohidratos se degradan en acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A, para formar, en este caso ya me hace redundancia, cuerpos a nivel de adipocitos, necesita la lipogénesis por acetil-CoA carboxilasa, que me transforma el acetil-CoA en malonil y es en palmitato, y por lo tanto también abre la reacción bioquímica para formar esos compuestos. Otra manera también que acetil-CoA también entra a la vía del sistema de carnitina, palmitol, transferasa 1, que transforma a grosso modo los ácidos grasos libres en acetilcoenzima A, que es el precursor para los cuerpos cetónicos. Una vez visto de esta manera, vemos acá el hígado, que el ácido graso libre generalmente se convierte en acetil-CoA, como ya lo mencionamos con el sistema carnitina, a través de una beta-oxidación en el hígado, y esos a su vez producen los cuerpos cetónicos, ocasionando la transformación del acetil-CoA en acetocetato y formación de 3-hidroxibutirato. Siempre recordar con liberación de NAD y NAD reducido. Este hidroxibutirato es captado por el tejido extrahepático, que en este caso músculo, y obviamente transformado a acetato, y también ya ese acetato es su precursor por el medio de la acetilcoenzima transferasa para transformarse en acetil-CoA, y por la tiolasa en acetil-CoA, y por lo tanto el círculo vicioso del ciclo de Krebs. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque todo esto es ocasionado por la insulina. Tú dirás, ¿por qué la insulina tiene que ver en esto? Generalmente la insulina, en este caso, va a actuar, generalmente la fisiopatología va a ser insulina contra las hormonas contrarreguladoras, va a la redundancia, para mantener una homeostasis de la glucosa. ¿Y por qué? Porque, llámese la redundancia, no puede haber ni mucha insulina ni poca insulina para que la glucosa sérica sea totalmente estable. Ahora, la deficiencia de insulina o un aumento en la resistencia va a causar la fisiopatología. Y aquí tenemos graficado los sistemas que están comprometidos: el sistema hepático, el páncreas, el riñón, a nivel vascular, a nivel muscular y el adipocito. Y todo se traduce en una hipoglicemia celular. Nosotros recordamos que la insulina y el glucagón, que son las dos hormonas principalmente producidas por el páncreas, van a actuar a este nivel. Ahora, en el adipocito va a existir un receptor para una hormona que se llama la lipasa sensible a hormonas. Esa lipasa sensible a hormonas es excitada o estimulada por las contrarreguladoras, llámese glucagón, llámese hormonas tiroideas, llámese hormona de crecimiento, etc. Y es inhibida por insulina, ya que esa lipasa sensible a hormonas es la encargada de producir la lipogénesis, encargada de producir el inicio de la cascada para los cuerpos cetónicos. Obviamente, y la insulina en este caso es la que lo inhibe. Obviamente esa lipasa sensible a hormonas, al no haber insulina, no va a ser inhibida, va a ser liberada para aumentar la producción de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, recordaremos, ingresan
al hígado, ya siendo metabolizado bioquímicamente en forma de acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A, por la beta oxidación, me produce finalmente los tres cuerpos cetónicos que ustedes ya conocen, que son la acetona, el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, que recordaremos, la acetona es los tres es el cuerpo cetónico volátil que no va a ser posible ser medido en sangre, a diferencia de los dos restantes que sí. El más importante de eso es el beta hidroxibutirato, que es el que me ocasiona mayor acidosis. Ahora, esta producción de cuerpos cetónicos me eleva a la producción de glucagón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al yo tener en este caso mi glucagón elevado, ¿por qué se elevaría? Porque aumenta la neoglucogénesis y aumenta la glucogenólisis por lipoglicemia celular. Es decir, puede ser que haya mucha glucosa en la sangre, pero la insulina, al no estar en una cantidad suficiente, o en su efecto haya una mayor resistencia a nivel de los tejidos periféricos, llámese músculo, llámese adipocito, el cuerpo va a traducir como que no hay insulina, no hay glucosa en la sangre, por lo tanto me eleva el glucagón para aumentar la neoglucogénesis y aumentar la glucogenólisis. Pero ese es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al aumentar yo mi glucagón, en teoría aumentaría más mi glucosa, y aumentar más mi glucosa aumentaría más la insulina para que esta meta la glucosa a los tejidos y por lo tanto se estabilice todo. Sin embargo, al páncreas tenemos que ver lo siguiente: el páncreas no va a responder a ese estímulo, por lo tanto, al no responder a ese estímulo va a liberar poca insulina, y esta poca insulina no va a ser suficiente para cumplir las demandas que ya hemos visto a grosso modo aquí. Es un círculo vicioso y se forma mayor cantidad de cuerpos cetónicos en sangre, por lo tanto tenemos una cetonemia. Luego, aquí lo mismo. Luego a nivel renal, al aumentar más la glucosa en la sangre, esto llega al riñón y al superar el TM renal, esta se extravasa y forma una diuresis osmótica, ocasionando una glucosuria y una cetonuria. Ahora, esta diuresis osmótica ocasiona una activación del sistema adrenina-angiotensina, ocasiona también una disminución de filtrado glomerular y una hemocconcentración. ¿Por qué? Porque al activar el RAS, por esta diuresis osmótica, estaría obviamente haciendo un círculo vicioso a este nivel y ocasionaría una hipocalemia, hipernatremia por la hemocconcentración, una falla renal aguda perrenal y un choque hipovolémico por una deshidratación celular. Ese cuadro de deshidratación celular me ocasionaría más adelante, si esto sigue en su curso, muy aparte de los cuerpos cetónicos, una acidosis metabólica y una alteración de conciencia, que es característico del estado hiperosmolar que nosotros ya recordamos, por la hipernatremia principalmente. Luego la acidosis metabólica a nivel sanguíneo le podemos evidenciar, ya saben por qué causa, por activación del RAS, por la misma lesión perrenal ocasionada por la activación del RAS y por los procesos de cuerpos cetónicos, la hipercalemia y la presencia de anión gamma o brecha aniónica mayor de 10, generalmente por hidroxibutirato. Ahora, la acidosis por los cuerpos cetónicos ocasionaría una vasodilatación periférica, ocasionaría también una menor contractibilidad cardíaca, una hipercalemia y una depresión del sistema nervioso central. Esta vasodilatación periférica ocasionaría igualito una hipovolemia persistente, una activación constante del RAS y agravaría el cuadro de lesión renal, ocasionando al final un choque hipovolémico como última complicación de este tipo de entidad. Un tropo negativo más una hipercalemia. Eso recordaremos que el potasio a nivel del tejido cardíaco es nocivo, ya sea en concentraciones elevadas o bajas, y me puede ocasionar un estado de, en este caso una hipercalemia, una parada cardíaca en diástole, más teniendo como en cuenta que la misma acidosis hace que el corazón se contraiga menos, aumenta la mortalidad en esos pacientes. Ahora, a nivel proteico, tenemos que recordar que ¿por qué se usa acá la proteína? Principalmente porque el cuerpo, pensando de que no hay glucosa, activa la neoglucogénesis, que me puede usar dos sustratos, me puede usar lípidos y me puede usar proteínas. En este caso, la proteólisis lo que ocasionaría también aquí es la producción elevada de ácido láctico, principalmente y alanina, pero ese ácido láctico es el que me va a bajar el pH y me va a ocasionar estados de hipoperfusión. Principalmente eso se ve en estado hiperosmolar no cetóxico. También esa proteílisis acelerada aumenta la gluconeogénesis y por lo tanto también aumenta la producción de cuerpos cetónicos. A nivel lipídico es mucho más extenso, pero a grosso modo la cetogénesis me ocasiona vómitos. Estos vómitos son una hemocconcentración. La hemocconcentración
me puede producir una acidosis metabólica y como respuesta compensatoria una respiración de Kussmaul y taquimia, tengo una taquicardia y obviamente la hemoconcentración causa una hipoxia y el mecanismo compensatorio de la taquimia y la respiración de Kussmaul. Ahora la cetogénesis generalmente me produce a nivel renal una cetonuria por extravasación, ya dijimos, y por superación en lumbar renal. Y esa cetonuria al mismo tiempo me causa una pérdida de bicarbonato. Es decir, tengo dos maneras para que yo entre en acidosis a nivel de esa entidad. Primero, por la producción de los cuerpos cetónicos y segundo, por la pérdida de bicarbonato a consecuencia de la cetonuria. Y la cetonemia en este caso disminuye la reserva alcalina a nivel sistémico, ocasionando una acidosis metabólica y también ocasionando la cetonuria, en este caso una reducción de cloro. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico a grosso modo de la cetosis diabética? Generalmente esta entidad aparece y se intensifica en menos de 24 horas. La fase inicial, según la literatura, menciona que es caracterizada por poliuria, polidipsia, astenia y anorexia. No necesariamente vamos a encontrar todos estos síntomas en los pacientes. La evolución puede ser de náuseas, vómitos, hasta un dolor abdominal, es decir, puede simular inclusive un abdomen agudo, o en ciertos casos puede simular inclusive una pancreatitis. Nosotros recordaremos que la pancreatitis tiene un dolor que inicia en epigastrio, que se irradia a la espalda, pero en los pacientes diabéticos también puede tener ese mismo patrón de dolor y se nos puede escapar el diagnóstico. Así que mucho cuidado con pacientes diabéticos con dolor abdominal. Primero, descartar la cetosis diabética y segundo, pensar en causas médicas de dolor abdominal y más alejado de causas de tipo quirúrgicas. Otro tipo de observación que tenemos que ver aquí, la respiración de Kussmaul, que según los libros dice que esa respiración que es compensatoria a causa de una acidosis se pierde si el pH baja a menor de 6.9. Tenemos que recordar eso, es decir, los pacientes que tienen un pH menor a este rango no lo vamos a encontrar con la respiración clásica, según lo que mencionan los libros. Así que vamos a tener en cuenta eso. Y la hipotermia en esos pacientes es pésimo pronóstico. En cambio, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, generalmente los síntomas son de aparición lenta, mientras que lo otro son síntomas muy aparatosos que aparecen en menos de 24 horas. En ese tipo de entidad los síntomas pueden aparecer hasta semanas. Generalmente se caracteriza por letargo y por disminución de atención, ocasionados por la hipernatremia y por la hiperglicemia. Se ve también poco la fatiga, la poliuria y polidipsia. Y aquí es importante ver los signos de deshidratación, como hipovolemia y la hipotensión en este caso. ¿Por qué? Porque generalmente, como tenemos aquí la hipernatremia, esto me causa una deshidratación a nivel celular y por lo tanto también una hipovolemia y una hipotensión en estadios mucho más avanzados. En los pacientes por el mismo cuadro de sodio elevado vamos a encontrar convulsiones focales en un 25%, que lo característico es que no ceden a los anticonvulsivantes, es lo característico. Convulsiones que no ceden a anticonvulsivantes, pensar en un cuadro de tipo metabólico principalmente. Y obviamente la fenitoína en este caso se exacerba el cuadro. Algunos tipos de acá tenemos que mencionar aquí los síntomas y los hallazgos físicos más destacados. El síntoma más frecuente de la cetosis diabética, generalmente alguna literatura menciona que son los náuseas y los vómitos, y el hallazgo más frecuente aquí en la cetosis diabética, en este caso mencionan alguna literatura, el dolor abdominal y después ya el Kussmaul, la taquicardia, etc. Bueno, algunos textos mencionan también la clasificación de la cetosis diabética en leve, moderada, severa, pero en realidad eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en la práctica clínica no vas a ponerte a cuantificar qué grado es, pero sí te puede servir de forma académica. ¿Por qué? Porque yo no sirve para nada. Por lo siguiente, miren las glucosas. Todas son mayores de los 150. ¿Cuál es el que le da gravedad a esto? Lo que le da gravedad es el bicarbonato. Generalmente un bicarbonato menor de 10 tiene que ser manejado por una unidad especializada, intensiva para ser principalmente. En cambio, un bicarbonato de 15 a 18 lo puedes manejar en un tópico de emergencia. ¿Ya? Así que tenemos que recorrer eso con cautela. La osmolaridad sérica en este caso es variable. ¿Ya? Y la anion cap también tampoco es de mucha relevancia. Pero sí o sí bicarbonato, ya tenemos que recordar eso. Ahora, otra cosa más que tenemos que recordar es que para yo lograr valores normales de bicarbonato, tengo que tratarlo con insulina. ¿Ya? No voy a esperar que porque le den 5 cloruros al paciente, mi bicarbonato va a aumentar de forma maravillosa, no. Siempre el tratamiento tiene que ser hidratación, hidratación más insulina. ¿Ya? Así que eso recuerden siempre.
En cambio, es el estado hiperosmolar no cetóxico o síndrome hiperglicémico hiperosmolar. En estos casos, lo característico va a ser la glucosa mayor a 600 y aquí va a ser la osmolaridad sérica efectiva mayor a 320. Y ustedes dirán, ¿cómo yo saco este valor de osmolaridad sérica efectiva? ¿De acuerdo? Recuerden que es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. ¿Ya? Aquí está la fórmula. 2 veces el sodio y el potasio más la glucosa sobre 18. Bueno, algunos consideran solamente el sodio. ¿Ya? 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 como osmolaridad sérica efectiva. Y la osmolaridad sérica así a secas viene a ser 2 veces el sodio más glucosa sobre 18 más el GUN sobre 2.8. ¿Ya? Así que esas dos fórmulas, recuerden, osmolaridad sérica a secas y osmolaridad sérica efectiva, que la que vimos en el cuadro anterior, es 2 veces el sodio, ya, cuando hagan caso, más la glucosa sobre 18. La brecha aniónica recordaremos que es el producto de la resta entre el valor de sodio con la suma de los valores de bicarbonato y el cloro. ¿Ya? Listo. Ahora, otra prueba de laboratorio que tenemos que recordar aquí, la que ya mencionamos anteriormente, en el estado hiperosmolar no cetóxico, lo que tenemos que recordar aquí, la glicemia mayor de 600 y la osmolaridad efectiva mayor de 320. ¿Ya? Eso, bueno, eso sería todo, chicos, con respecto al repaso desde el punto de vista fisiopatológico de esas dos complicaciones. ¿Ya? Así que espero que esto les haya servido de mucho, por no decirte poco, y nos vemos en otra ocasión. ¿Ya? Chao.